Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta clase. Bueno, ya está la clase, recuerden que de discipulado y pastores, dos clases que por un lado vemos la parte de evangelización y otro lado vemos la parte homilítica, que es donde se habla de un tema en común, que es cómo tener las técnicas para poder hablar en este sentido al público, a los creyentes sobre la palabra. Como hay algunas asignaturas, o algunos temas, no asignaturas, algunos temas que son parecidos, bueno, estas dos clases, o algunas clases que vamos a tener, van a ser para las dos, para los discípulos y para, en este caso, los pastores. Hemos estado estudiando la semana pasada el tema sobre la comunicación, que es muy importante, lo que es el tono, el emisor, el mensaje, el canal, cada una de las cosas, cómo tú entiendes o cómo se puede entender lo que es la comunicación. Obviamente la comunicación es un factor importantísimo para nuestro día a día en las predicaciones, ¿no? Llevar el evangelio. Y debido a esto, nosotros tenemos que sabernos comunicar no de la forma que a veces pensamos que todos nos entienden, y no es así. Hay que tener ciertas habilidades, ciertas destrezas, herramientas que nos pueden servir a nosotros para comunicarnos efectivamente con las personas, con nuestros receptores. Nosotros somos los emisores, los que llevamos el mensaje, y las personas, los receptores del mensaje, hay un canal, un tipo de mensaje y cómo llevárselo. Eso es lo que estamos estudiando y hoy vamos a estudiar unos temas importantes, cerrando este manual sobre el lenguaje oral, ¿no? Y en la homilia, ¿no? La homilia, en la homilia se comunica principalmente por la palabra, ¿no? Hablar, cuando estamos hablando, mediante el lenguaje oral. Esto supone que hay que tener en cuenta los principales principios y reglas de la comunicación del lenguaje oral para que éste sea eficaz. Debemos tener en cuenta cada uno de esos técnicas, cada una de esas reglas importantes para que ese mensaje que tú estás llevando puedas llevarlo sin ninguna dificultad. Una de ellas es que el lenguaje sea sencillo y más que todo sencillo, intangible y bien expresado, coherente y con un contenido al alcance del oyente, ¿no? O sea, de tal manera que esto, al escucharlo o las personas escucharlo, lo entiendan, sin tener que hacer esfuerzos especiales. Eso es importante. Cuando tú vas a llevar el mensaje, ese mensaje tiene que ser realmente un mensaje claro, tiene que ser un mensaje sencillo, ¿no? Eh, y que el oyente en sí pueda entenderlo sin realmente tanto esfuerzo, porque esto permitiría o se evitaría dos cosas, diría, peligrosas, ¿no? Primero es usar el lenguaje que no es común entre los fieles, sino un lenguaje muy profesional, especializado, que es habitual en personas ya de otros índoles, ¿no? No deberíamos de llevar ese tipo, tiene un mensaje, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser acorde con tu público, en este caso tus creyentes, o los creyentes, perdón, los creyentes de la palabra, ¿no? Tiene que ser ese mensaje muy sencillo también. El vocabulario habitual del mensaje o de la persona que está es importantísimo, ¿no? Es importantísimo para que la predicación muchas veces, si tú llevas un vocabulario diferente o con un contexto que las personas no pueden entenderte, más bien van a hacer que los fieles se alejen, ¿no? Se vayan alejando porque en realidad no te entienden. Vamos a ver qué podemos ver más interesante. Esta manual se la voy a estar dejando. Ya la semana que viene la van a tener. Voy a agregar algunas cositas, voy a terminar unas cositas. Bueno, vamos a seguir el segundo punto, muy importante también. Vamos, está un poquito más abajo, todo esto es. Aquí habla sobre lo que es, por lo menos, para conseguir un lenguaje vivencial y existencial, un recurso muy oportuno es ayudarse del lenguaje bíblico.
con sus parábolas, imágenes, comparación y analogía. Eso es cuando tú quieres hacer predicar y conseguir un lenguaje vivencial, ¿no? Como Pablo le pasó, o como cuando Moisés o con X, ¿no? Entonces, ese es conseguir un lenguaje vivencial. Cuidado con los lenguajes vivencial personales, cuidado. He visto también muchas predicaciones donde lo que toman los predicadores y los pastores son de su propia vida en sí, a menos que sea un testimonio importante en la vida de esa persona que cambió y Dios lo llevó a un nivel pastoral o a un nivel evangelista o lo sacó, y que en ese momento se esté haciendo un culto y se esté tomando al hermano o al hermano X que se está, va a presentar su relato de su experiencia con Dios, a menos que no sea eso, cuando se esté predicando, traten de buscar más que todo lenguaje vivencial de la palabra, vivencias de los apóstoles de la Biblia, no personal. Traten de evitarlo. A veces sí es conveniente, pero no todo el tiempo es conveniente hacerlo. Que no se lleve el mensaje solamente de lo que a mí me pasó y con eso ya. Ok, hay otro punto importante. Vamos a verlo aquí. Todo esto es importante que lo vayan repasando. Ok, el lenguaje no verbal. Y aquí llega un punto muy importante. El lenguaje no verbal en todo acto de comunicación tiene mucha importancia y frecuentemente no se le presta la suficiente atención. No se les presta la suficiente atención. Tenemos que ser consciente que en estas predicaciones no solo se comunica con las palabras, sino también se produce una comunicación no verbal. O sea, de lo que tú estás predicando y la posición que estás tomando y el gesto que estás tomando o cualquier eh, mm, situación no verbal te puede influir positiva o negativamente a tu audiencia. Entonces, tengan cuidado con lo que es el lenguaje no verbal. El lenguaje corporal ayuda o dificulta la transmisión del mensaje que se quiere hacer llegar. Los gestos que acompañan el discurso del predicador pueden concordar y reforzar lo que se dice con la palabra o lo puede contradecir. Toda persona es la que habla y se expresa con todo el cuerpo. Entonces, importante. Le di un pedacito de la guía para que entiendan que cada una de las cosas, cada vez que nosotros vamos a predicar, que vamos a hacer una predicación y estamos transmitiendo algo, pero con el cuerpo, la parte no verbal, lo transmitimos de una manera o lo transmitimos de otra manera. Y eso puede ser positivo o puede ser totalmente negativo a nuestra predicación que estamos realizando. Entonces, tengan cuidado con cada uno de los gestos, de la forma, de cómo, incluso hasta de cómo pararse frente a las personas que están oyendo el mensaje, en este caso, el mensaje bíblico de la Biblia, ¿no? También tenemos retórica homelítica. Para los clásicos, el predicador era conocido como un Vesbunix Deci, es decir, un hombre bueno, experto en el arte del buen decir. El orador ideal conjugaba la cualidad moral con la práctica pericia técnica. Y el homilítica debe cuidar el arte del bien decir. Se predica para persuadir a otra persona y convencer de que el mensaje sobre el cual habla es interesante para ellos. Y para esto, ¿no? Y para esto se recurre a la retórica, ¿no? Para convencer a los oyentes del bien y la belleza del evangelio y que opten por él, pero sin que cause ningún engaño. La homelía, es una pieza oratoria que se debe ceñir a las reglas básicas de la retórica,
apreciada por los oradores clásicos, sabiendo que no hay que ser esclavo de esa norma y que hay que adaptarse al tiempo del presente. O sea, no podemos tener una predicación como la que antes teníamos. Tenemos que ir evolucionando mediante no ser retódicos en las palabras, porque a veces no es tan conveniente ser retórico, no es. Y eso es clásico, como dice, estamos en esta guía. Anteriormente se predicaba de una forma muy retórica. Y algo, sí, sí, funcionaba, pero tenemos que adaptar también las predicaciones a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones también, para que poder llegar el mensaje con eficiencia. Ahora, diciendo esto, vamos a irnos a la parte del momento de abajo para dar una pequeña conclusión aquí, para cerrar este tema. Ok. Eh, en síntesis, dicho las oratorios homiléticas que recogí en las siguientes estrofas. Vamos a ver. Primero, concentrarte en lo esencial. Vamos a concentrarnos en lo esencial, en las cosas fundamentales de que vamos a predicar. Predicar una sola idea. No podemos predicar, cuando vayamos a predicar, no vamos a predicar miles de ideas. Sí hay miles de ideas, miles de cosas, miles de predicaciones en la Biblia, pero debemos concentrarnos en una sola idea. ¿Para qué? Para que quede en la persona, para que ese mensaje quede dentro de la persona y pueda aplicarlo. Que la charla sea breve, no tiene que ser una charla eterna o infinita, no. Tiene que ser breve para que con ese pequeño mensaje le llegue a esa persona. Breve, pero contundente. Buen comienzo y buen final. Importante. Ejemplo con gracia y sal. Vocabulario corriente, sencillo, ameno. Quizás sea más prudente llevar escrita y leer. Puede ser también, puedes tener tu respaldo y hablar al micro, que ha de ser como la oreja del oyente. O sea, no pensar que yo voy a llegar, si es que es una audiencia, ¿no? Si es una audiencia, en este caso los pastores, el micrófono es importantísimo para poder llegar a todas esas personas que están dentro de, en este caso, de la predicación en el culto. Bueno, vamos a dejar la clase donde tenemos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.